Bienvenidos a esta jornada del Simposio Internacional de la Cátedra UNESCO sobre Democracia, Ciudadanía Mundial y Educación Transformadora. Tengo el honor de presidir esta mesa sobre características de una ciudadanía en una democracia difícil. Y es un gusto para mí presentar a nuestros panelistas en riguroso orden alfabético. César Astudillo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Juan Pum, del Colegio de Sonora en México, y Eloy Rivas Sánchez, de la Universidad de Carleton. Muchas gracias por su presencia en este seminario y gracias también al público que nos acompaña. Espero que se animen a hacer preguntas, comentarios y que nos puedan ayudar a enriquecer esta reunión. Antes de cederles la palabra a mis compañeros, haré una breve presentación curricular de los participantes. El doctor César Astudillo es doctor en Derecho Constitucional con mención europea por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis doctoral realizada entre dicha universidad y la Universidad de Bolonia en Italia sobre Derecho Procesal Constitucional, la cual recibió el premio extraordinario en 2007. El doctor Astudillo es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de la Facultad de Derecho, ambas de la UNAM. El Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT lo reconoce como investigador nacional nivel 2. Ha realizado estancias académicas en la Universidad de Bolonia, el Tribunal Constitucional Español y el Max Planck Institute de Heidelberg. En la UNAM ha desempeñado los cargos de abogado general y secretario de atención a la comunidad universitaria. Es autor, coautor y coordinador de 23 libros y ha publicado artículos académicos en libros colectivos y revistas especializadas de México y el extranjero. Asimismo, ha impartido conferencias y ponencias en diversas instituciones académicas de México y el extranjero. Entre sus libros más recientes destaca Derecho Electoral Mexicano, publicado en México en 2020. Bienvenido, César, muchas gracias. Juan Pum. Muchas gracias. Es provost, o sea, principal y profesor en el Colegio de Sonora Colson, en el Centro de Estudios Gubernamentales y de Políticas Públicas. Él obtuvo su doctorado en Ciencias Sociales, especializado en Ciencias Políticas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. El doctor Pum ha estudiado y analizado políticas públicas con enfoque en la calidad de la democracia y de la seguridad pública. Ha trabajado también en la Universidad de Sonora como profesor de políticas públicas. Sus estudios se han enfocado en analizar y determinar las relaciones entre la calidad democrática y el comportamiento electoral. Sus trabajos pretenden evaluar la manera en que las regiones del país configuran el aspecto socioeconómico, urbano y cultural en los contextos de influencia política, en el comportamiento de sus ciudadanos, y esto lo ha hecho en la región de Sonora. Es miembro, además, Juan Pum, del chair de la UNESCO en este congreso, donde es asesor y ha realizado también una colaboración estrecha con varios proyectos de investigación. Muchas gracias, Juan. Bienvenido. Eloy Rivas Sánchez es profesor de la Universidad de Carleton en Canadá. Trabaja en colaboración con trabajadores indocumentados, minorías racializadas, organizaciones de justicia para migrantes, personas que viven con HIV. Labora también con minorías sexuales, personas en comunidades rurales y organizaciones indígenas. Su investigación multidisciplinaria se dirige a un cambio social positivo a través de una comunicación horizontal y un diálogo reflexivo. Sus campos mayoritarios de atención son la migración precaria y el trabajo, cuestiones de raza, género y clase, economía política, etnografía, pedagogía crítica y políticas prefigurativas. Es profesor inspirado por Paulo Freire y su mirada es a través de un diálogo reflexivo, una comprensión crítica de la sociedad y una voluntad pragmática para transformar la vida de las personas hacia un mejoramiento y bienestar con el fin de lograr un entendimiento más amplio y rico del mundo con amor a la vida y a la libertad.
Muchas gracias también, Eloy. Pues bien, agradezco la presencia de los panelistas y muy especialmente del público que nos acompaña, y voy a ceder ahora la palabra a César Astudillo. Muchísimas gracias, César. Estamos para escucharte. Muchas gracias, Alicia. Para mí constituye un motivo de gran honor estar en este importantísimo evento académico de talla internacional. Realmente quiero compartir con ustedes, con quienes me acompañan aquí en el panel y con quienes nos están escuchando, cuatro reflexiones muy breves para después irlas ampliando, probablemente con las preguntas, en relación al título que nos convoca: características de la ciudadanía en una democracia difícil en México. Lo primero que quiero decir es que las dificultades en el desarrollo de el proceso democratizador de nuestro país, de México, que está próximo, se acerca a cumplir medio siglo dentro de esta transición, dentro de este tránsito democrático, han definido distintas características de nuestra ciudadanía que a principios de los años 20, como los que estamos ahora, aparece condicionada, me parece, por distintos elementos. Uno es el descrédito de la política. Dos, la desconfianza hacia las instituciones. Tres, la exposición a la información de manera muy amplia a través de muchos canales, pero también a la desinformación con los riesgos que ello supone. Y finalmente, fracturada por una profunda polarización social. Estos elementos me llevan a destacar los cuatro aspectos que quiero señalar de la ciudadanía de nuestro país. En primer lugar, una ciudadanía apática. En segundo lugar, una ciudadanía desconfiada. En tercer lugar, una ciudadanía desinformada. Y en cuarto lugar, una ciudadanía polarizada. Empiezo. Lo cierto es que, como el título lo refiere, venimos de una democracia difícil. ¿Por qué? Me parece que dentro de este periplo democratizador que inició con fuerza en los años 70, básicamente en el año 77, con una reforma que empezó a impulsar el proceso de tránsito democrático, con reformas constitucionales que modificaron sobre todo la presencia de los partidos políticos, las condiciones iniciales de la competencia que abrieron cauce a la pluralidad política. Lo cierto es que dentro de este periplo sabíamos qué queríamos al principio. Lo que queríamos en los años 70 es que el partido hegemónico, que el partido dominante, entonces el PRI, dejara de serlo y que se abrieran cauces a la pluralidad política que ya se vivía, pero que no se reconocía todavía. Ahí fue donde empezamos, pero lo cierto es que nuestra democratización ha sido difícil porque, si bien supimos dónde, cuándo y por qué comenzar, no tuvimos claro dónde concluir. Es un proceso de democratización no concluido, es una transición que ha logrado muchos avances, pero que sigue abierto. Y en ese sentido me parece que ahí están las dificultades de nuestra democratización, porque es verdad, distintas reformas han hecho que este tránsito democrático haya ido avanzando, a veces más aceleradamente, a veces más lentamente, hasta llegar al año 2000, en donde se permitió la primera alternancia presidencial cuando pierde el PRI y empieza entonces un nuevo ciclo en el tránsito democrático. Pues desde el 2000 a la fecha hemos tenido tres alternancias. Ha gobernado en dos ocasiones el PAN a nivel nacional, a nivel presidencial, ha vuelto a gobernar nuevamente el PRI y ahora gobierna Morena, un partido de clara vocación de izquierda. Lo cierto es que los tres han llegado con un discurso de terminar la democratización de nuestro país, pero lo cierto es que al menos en las dos alternancias previas no se ha logrado. Se han hecho esfuerzos y también muchas reformas constitucionales para anclar ese sentido de democratización, pero lo cierto es que no se ha logrado. Y ahora, con la llegada de Morena en el 2018, el discurso se ha enfatizado en esta gran transformación de la vida pública de nuestro país, lo que queda
en esta fórmula que ha sido desde el punto de vista del marketing político muy profunda de la cuarta transformación. En ese sentido, me parece que una conclusión que podemos sacar de esto es que sabemos cómo empezamos, pero no acordamos a dónde desembocar, lo cual sí nos distancia de otras experiencias de transición en donde la desembocadura ha sido un proceso constituyente y una nueva constitución. Paso a referir algunos elementos de la ciudadanía. La ciudadanía apática. ¿Por qué es apática? Porque hay una carencia de credibilidad en la política y en sus actores, y eso ha continuado alejando a la ciudadanía del interés por participar en los asuntos públicos. Esto ha estado medido. Traigo 3 referencias. La encuesta nacional de cultura constitucional que hizo la UNAM ha medido esto en 2 ocasiones, en 2011 y en 2016. En 2011, el 50.6% de las personas entrevistadas dijo estar mucho o algo interesada en los asuntos públicos, mientras que el 48.9% dijo estar que poco o nada interesada. En 2016, 5 años después, esta proporción de mucho o algo bajó de una manera importante a 34.5%, mientras que el poco o nada subió a 61%. Recientemente, la encuesta nacional de cultura cívica del INEGI volvió a medir esto y parece que el mucho interés subió a un 55.8%, mientras que el algo interesado al 27% y el poco nada al 16%. Es decir, esto nos muestra una ciudadanía oscilante que a veces se interesa más, a veces se interesa menos, y eso se refleja muchas veces en los procesos electorales. La segunda característica, una ciudadanía profundamente desconfiada. Hay un hecho detonador en 1988 con la famosa caída del sistema, pero lo cierto es que esa desconfianza electoral después o rápidamente se transformó en una desconfianza institucionalizada. Yo veo que entre la clase política hay mucha desconfianza, sobre todo de la oposición hacia los gobiernos. Entre los poderes públicos hay mucha desconfianza por el uso, sobre todo, de las instituciones a conveniencia. Estamos viendo algunos episodios ahora mismo en las noticias de nuestro país. Entre las mismas instituciones electorales hay desconfianza porque no hay regularidad en los criterios bajo los cuales se toman las decisiones. Y todo esto ha generado una ciudadanía profundamente desconfiada de todo, de la política, de las instituciones, de los procesos electorales, que ha crecido dentro de un caldo de cultivo muy peligroso. Esta narrativa del fraude electoral que hoy en día está presente, estamos a 3 semanas o 2 semanas de ir a elecciones y está presente la narrativa del fraude, y si a todo esto lo acompañamos con las fake news, pues me parece que todo esto se orienta también a derrumbar la credibilidad de las instituciones. Y paso a este punto, la ciudadanía y las fake news. Hoy en día estamos imbuidos en una sociedad que tiene la mayor cantidad de fuentes de información. Nada más, la propia encuesta nacional del INEGI refiere que las personas en México, casi el 30% se entera de los asuntos públicos por redes sociales, el 11% a través de su teléfono móvil, el 7% por internet y el 15% por la televisión. Pero esta gran cantidad de información tiene su punto de vista negativo con la gran cantidad de desinformación, que a veces es así por los atajos informativos que nos ayudan a comprender todo lo que está pasando en el mundo a partir de los 140 caracteres que permite un tuit, o a veces también porque hay una estrategia claramente orientada a generar noticias falsas para influir en las preferencias, para confundir a la ciudadanía, para manipular sus creencias y sus preferencias. Ya lo hemos visto en el Brexit, pero también lo vimos en las elecciones de Estados Unidos y así. México en 2008 creó el programa Verificado, que fue muy interesante porque generó una alianza de una red de medios digitales, Google, Facebook, Twitter y organizaciones ciudadanas precisamente para identificar y desmentir esta información falsa. Y paso al último punto, la ciudadanía profundamente polarizada.
como pocas veces nos encontramos viviendo un proceso de polarización atizado por un discurso gubernamental, empezando por la presidencia de la República, de signo populista que se empeña en fracturar las bases de nuestra cohesión social. Me parece que se han identificado esas fisuras que nos fragmentan como sociedad y que las han llevado al extremo dentro del discurso presidencial para identificar esos enemigos potenciales que hay que combatir, en donde se encuentra pues la reacción hacia la desigualdad, el rechazo al neoliberalismo, el rechazo a la globalización y la reivindicación de un profundo nacionalismo. Pero me parece que la construcción de esa narrativa es profundamente negativa para mantenernos unidos como sociedad, y en ese sentido la división social sigue presente, lo vemos en las redes sociales todos los días, y me parece que en estas elecciones va a quedar claro algunas de las derivaciones de estar atizando todos los días desde este ejercicio de las mañaneras del presidente en una confrontación entre lo que el presidente llama los conservadores, los neoliberales, con los que están dentro de su proyecto. Estos 4 elementos característicos de nuestra ciudadanía son, me parece, o nos conducen a buscar nuevos referentes para el fortalecimiento de una ciudadanía robusta, consciente en sus derechos y con los impulsos necesarios para crear contextos de exigencia a la clase política y a sus gobernantes. Este ejercicio que vamos a tener el 6 de junio probablemente sea un catalizador. Esperemos que la ciudadanía salga a votar a pesar de estas condiciones complejas sanitarias en las que estamos viviendo. Y bueno, ¿cuál sería la ruta para fortalecer la ciudadanía? Me parece que en buena medida retomar un ejercicio muy importante que hizo el INE con la encívica. Si quieren, después en preguntas y respuestas puedo profundizar en ello, porque las rutas para salir de esto además serían objeto de otra reflexión ulterior. Lo dejaría hasta aquí, apreciada Alicia. Muchas gracias, César. Quisiera uno escucharte toda la hora, pero desafortunadamente tenemos el tiempo limitado. Pero quiero además aprovechar para decirle al público que nos acompaña que pueden acceder a la página del Congreso y ahí pueden ver los videos que enviaron nuestros participantes y desde luego la mesa reproducida y el contenido de los trabajos ya por escrito. Muchas gracias. Ahora voy a dar la palabra a Juan Pun. Si eres tan amable, Juan. Sí, muchas gracias, Alicia. Colegas y todos los que nos están acompañando, de verdad, muchas gracias por darse tiempo para estar aquí con nosotros. Fíjense, parece que nos pusimos de acuerdo el doctor Astudillo y un servidor. Yo quiero agregar a estas características, a estas 4 características que él señala sobre la ciudadanía en México, en esta difícil democracia que él ya ha descrito de manera muy acertada. Pero yo me voy a referir estos 10 minutos a platicarles sobre una idea que se ha venido reproduciendo, sí, en el mundo, pero en América Latina se ha venido arraigando en las últimas décadas, que tienen que ver con la idea de desencanto por la democracia. Entonces yo quiero platicarles sobre una investigación que realizamos aquí en el norte de México, pero con una base de datos para todo México, sobre las características de los ciudadanos que se dicen estar desencantados de la democracia. Esto quiere decir que hay un problema, por supuesto. Y para el caso de esta mesa, yo veo un doble problema. Por un lado, este problema asociado a las características de la democracia que estamos viviendo en estos momentos de las primeras 2 décadas del siglo XXI, pero que desde el siglo pasado y quizá un poquito desde el siglo XIX, se vino construyendo pues una clase política que bien señaló el doctor Astudillo, una clase política proveniente incluso de la Revolución Mexicana, que se estableció en el poder y que
generó eso que señaló, este concepto de hegemonía, es muy claro para descifrar o decodificar lo que significó todo el siglo XX en el caso del sistema de partido, ¿no? Un partido hegemónico. Pero después llegó una pluralidad política que está asociada a una, en mi lectura, a una inmadurez. No ha terminado de madurar esa pluralidad política pese a las alternancias. Y resulta que hoy estamos teniendo una democracia que ya no solamente está asediada por los grupos que acceden al poder, sobre todo el poder federal, ni se diga en los gobiernos subnacionales donde tenemos bastantes problemas, pero esa democracia se le agrega otros actores de facto, actores que también están en la toma de decisiones, actores que están afectando a la armonía de la sociedad, que tiene que ver con el crimen organizado, la alta criminalidad. En esa democracia estamos, sobre todo se los comento a los colegas que son fuera del país, pero lo digo en un sentido propositivo, porque habría que hablar en la academia, ¿no?, de manera neutral y de manera de cómo estamos, y no lo estoy diciendo en un sentido de decir que estamos en un país con demasiado peligro. Estamos en peligro como existen en otros países de América Latina y del mundo. Se puede vivir, pero esa es nuestra democracia, está sitiada por estos elementos. De tal manera que cuando nosotros hicimos la investigación, nos encontramos, por supuesto, con una fuente de datos muy rica, que es la encuesta Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, publicada por el Instituto Nacional Electoral, el Colegio de México. Y entonces nos propusimos buscar a esos ciudadanos que se dicen estar desencantados de la democracia en México, y realizamos eso, está en el video, como bien lo señaló la doctora Alicia, y diseñamos todo un proyecto en el cual hicimos dos tipos de ejercicios. Uno, para todo México, sobre todo buscamos encontrar una variable dependiente, una variable de estudio que rescatamos de una de las preguntas, y en las cuales esa pregunta está asociada, se refiere a, por ejemplo, ¿cuál es? La pregunta es, ¿cuál de las siguientes frases se acerca más a lo que usted piensa en términos de la democracia como forma de gobierno? Y hubo ciudadanos que respondieron que le daba lo mismo. Hubo ciudadanos que respondieron, ciudadanos y ciudadanas que respondieron que la democracia es preferible, ¿no?, frente a cualquier otra forma de gobierno. Hubo ciudadanos y ciudadanas que respondieron, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario de mano dura puede ser preferible a uno democrático. Nosotros trabajamos con esa pregunta para diseñar entonces esta variable, en la cual sumamos a todos los ciudadanos y ciudadanas que señalaron de alguna manera algún desencanto, ¿no?, en función de la respuesta. Por ejemplo, no se diga aquellos que dijeron que es preferible un gobierno autoritario a uno democrático, ¿no?, o alguien que diga, pues me da lo mismo. Entonces generamos esa variable y las pusimos a prueba en todo un modelo econométrico, por supuesto, que aquí voy a obviar, pero encontramos los siguientes resultados. Pusimos las variables que explican ese desencanto. Se refiere, por ejemplo, una de ellas al respeto a las leyes. Y la idea o la lógica del hallazgo va en este sentido. A ver, pusimos a prueba, ¿qué tan probable es de que un ciudadano o ciudadana esté desencantado de la democracia en México en tanto ese ciudadano o ciudadana respeta las leyes? Y la relación fue positiva, de tal manera que encontramos que un ciudadano mexicano que más respeta las leyes, que él se preocupa por cumplir el Estado de Derecho, es uno de los desencantados de la democracia. Y el mecanismo que nosotros encontramos, por supuesto, en la teoría, tiene que ver con que si una persona, puede ser cualquiera de nosotros,
nos apegamos y tratamos de ser buenos ciudadanos, cumplir con todo esto que la filosofía, ¿no?, del ciudadano ideal, por decirlo así, al ver que otros no lo hacen, pues tendemos a desencantarnos. ¿Pero con quién? Con la forma de gobierno, desafortunadamente. Voy a citar algunos de los hallazgos que tenemos, ¿no?, porque sé que el tiempo es limitado. Otro de ellos, otra de las variables que explican ese desencanto fue la variable apartidista. Ante la pregunta que se hacía en la encuesta, que si se identificaba con algún partido político o se identificaba como apartidista, nosotros buscamos en el modelo estadístico la relación entre apartidismo con desencanto y encontramos una relación positiva, de tal manera que es, ¿qué tan probable es que un ciudadano que sea apartidista esté desencantado de la democracia? Y lo que encontramos fue es un hallazgo interesante, porque efectivamente, si buscamos participación y en el discurso académico tratamos de buscar las explicaciones de por qué no hay participación ciudadana, etcétera, pues una de las explicaciones que tenemos es que son apartidistas justo porque están desencantados del sistema de gobierno, ¿no?, de la que es la democracia, con todos sus defectos, por supuesto. Y por último, para acotar el tema y sobre todo darle la palabra a los colegas que nos están escuchando. Por último, pusimos a prueba, fíjense, porque viene en la encuesta, el tema de la confianza al Instituto Nacional Electoral. Entonces, agarramos esa pregunta, la metimos al modelo y encontramos que los ciudadanos y ciudadanas que señalaron que sienten desconfianza por el órgano electoral, principal órgano electoral, obviamente son los que están desencantados de la democracia. Esto tiene obviamente muchas connotaciones. Esto, por supuesto, es un estudio exploratorio que ya está publicado en un libro que, si ustedes en algún momento, ahí está mi correo, lo tenemos en PDF, se llama, bueno, creo, Lecturas sobre problemas de la democracia en México. Es un texto, aquí hay varios. Hay un texto muy bueno del doctor Aldo Ponce del Centro de Investigación y Docencia Económica, que habla sobre cómo se afecta la democracia o cómo se deteriora la democracia local a partir de del impacto que tiene el crimen organizado en las regiones. Ahí yo lo recomiendo y lo tenemos, ¿verdad?, para ustedes. Entonces termino diciendo, concluyo, nosotros desde la academia, si bien debemos de ser neutrales, tampoco tenemos que ser pesimistas ni tan altamente optimistas. Lo que creo es que debemos de seguir trabajando en proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, hay un proyecto que poco se ha explorado en México que tiene que ver con elevar la calidad de la discusión ciudadana. Así como en algún momento alguna generación de nosotros de académicos hemos estudiado la calidad de la democracia, sí, hemos participado en redes, etcétera, hoy deberíamos de meter el tema que proviene de la sociología cívica, perdón, sí, de la sociología cívica, esta idea de cómo podemos trabajar en elevar o mejorar la calidad de la discusión ciudadana. ¿A quién le toca eso? Y yo, al terminar aquí la rectoría de esta institución, estoy programando un proyecto para tratar de trabajar ese tema desde el norte, y yo les hago la invitación para poder hacer un proyecto un poquito internacional, si quieren ustedes, sobre este tema que yo dejo en la mesa. Y con eso concluyo y agradezco la invitación. Gracias. Muchas gracias, Juan. Muy interesantes las dos participaciones. Vamos a escuchar ahora a Eloy y esperamos que se animen el público que nos escucha a hacer preguntas y comentarios. Ya tenemos algunos y vamos a animar esta mesa. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias al equipo de ICIMED por la invitación, a César Astudillo, a Juan Pum, por la participación en este evento. Para mí es un honor estar también con ustedes, personas que han estado investigando, han estado analizando la democracia. Yo quiero decir primero, yo tengo una posición diferente sobre el tema, por ejemplo, del desencanto. El desencanto, desde el punto de vista científico, la primera persona que lo definió fue Max Weber en sus estudios sobre economía y sociedad. Y él habla de que el desencanto es una cosa buena. El desencanto es en la implantación de la racionalidad en la mente de los individuos,
Y es el momento histórico bajo el cual los ciudadanos pierden la naivete, pierden el ser engañados fácilmente, es decir, son más racionales y más críticos en el pensamiento. Si vemos la apatía de las personas para participar en democracia en México ahorita, puede ser que es porque no saben de democracia o puede ser que ya no son naivos, que están desencantados en el sentido de Max Weber. Entonces, yo hago una invitación a hacer un giro epistemológico y no solamente fetichizar, no me refiero a los ponentes obviamente, pero a la manera en que hemos pensado la democracia, no solamente pensar la democracia o la ciudadanía en términos de si la gente le gusta participar o no, porque una cosa que yo veo y es un privilegio que me da el no vivir ahora en México, aunque yo extraño mucho México, quiero mucho México, cada vez que voy a México veo a las y los jóvenes extremadamente involucrados en política. Mucha gente son vegetarianos y veganos y les preguntas por qué son vegetarianos y por qué son veganos. Cuando yo me vine, yo fui vegetariano en México, en Sonora. Era un estigma tremendo no comer carne. Ahorita en México hay enormes movimientos, realmente movimientos muy grandes, de gente que participa, que va en bicicleta para no afectar al medio ambiente, que no come vegetal, que no come carne porque está preocupada por el dolor de los animales y la explotación y todo esto. Entonces, lo que se ve como un desencanto de la política de manera negativa, yo lo veo un poquito diferente. Yo creo que hay un desencanto tal vez, o sea, o hay una distancia, o debido a que hay un desencanto, a una pérdida de la naivete, hay una distancia, una toma de distancia respecto de las mediaciones institucionales bajo las cuales se ha elaborado la política en México. Es una política de élites que se reproduce entre ellos mismos, es una política realmente de mucha... las elecciones nunca fueron respetadas hasta muy recientemente, etcétera. Entonces, tal vez el desencanto significa que la gente está interesada en política, pero no en la política institucional, no mediada por los partidos. Yo tengo compañeros que ahorita participan, por ejemplo, en la campaña de López Obrador, y me encanta su pensamiento, son amigos, amigas que han estado involucrados en las luchas por la democracia, las luchas feministas, las luchas de los derechos de las minorías sexuales, etcétera. Y una cosa que me llama la atención es que ellos mismos me están presentando formas de desencanto al partido ahora. Y yo les digo, ¿por qué estás desencantado? Bueno, estoy desencantado porque originalmente nosotros creíamos en un proceso de cambio y hay muchos políticos, por ejemplo, que han hecho carrera ahora con el gobierno de López Obrador, que se han dedicado a atacar los derechos de las mujeres, el derecho al aborto, por ejemplo, que ahorita participan del gobierno actual. Entonces, mis amigos están desencantando, no porque no saben de política, no porque son ignorantes o no les gusta la democracia, sino porque les gusta la democracia. Y porque la racionalidad se ha implantado en su cabeza y dicen, yo no juego a eso, yo voy a jugar otra cosa, yo voy a continuar apoyando las luchas de las mujeres, pero no a través de los partidos, yo voy a continuar adoptando modelos de vida democráticos, pero no es a través de la vida de los partidos. Entonces yo creo que esa es una cosa que tenemos que medir desde las ciencias sociales. Sinceramente yo no he visto un estudio como tal en México, creo que se debería de hacer. Voy a poner un ejemplo. Canadá es un país, yo diría que es un país democrático. Y aquí menos del 20% de los jóvenes mayores de 30 años votan. Es decir, la gente no vota, pero es un país democrático. Todos estos jóvenes están, ahorita, por ejemplo, recientemente con el tema del COVID-19, toda la gente aquí en Canadá literalmente tuvo un acceso universal a apoyos financieros del gobierno para poder sobrevivir el desempleo, excepto unas personas, las que no son ciudadanas, las que están viviendo indocumentados. Pues da la casualidad que es la gente con la que yo trabajo, ¿no? Entonces me puse a estudiar el fenómeno, a hacer entrevistas a través de Zoom y teléfono y todo esto. Y bueno, aprendí en el proceso que hay gente que organiza a estos trabajadores y que hace marchas y protestas y no van a creer ustedes. Aquí en México hay hay como 500,000 personas que no son ciudadanas indocumentados, que no tuvieron acceso a estos bienes. Y hubo unas protestas y unas marchas en Montreal sin precedentes. Yo las presenté ayer en una conferencia, en una mesa que tuve también aquí, sin precedentes. Personas que no han sido afectadas en sus derechos por sí mismas, pero que están ahí dando la cara y defendiendo los derechos de otros que no conocen, que están ahí. ¿Por qué? Porque ellos dicen, yo quiero vivir en una sociedad que es respetuosa, una sociedad que es amorosa. Y esa gente, según las estadísticas, más del 80% de esa gente no participa en elecciones y no cree en los partidos políticos. Entonces, la democracia, esto me lleva al siguiente punto, hay que pensarla de manera como se ha definido en México, de hecho. Hay una historia bellísima en México de pensamiento de la democracia. Uno de ellos, el más reciente, diría yo, el más histórico, el que tiene más peso, es el pensamiento de Pablo González Casanova, que fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, creador del CCH, etcétera. Y él define la democracia, dice,
tenemos que verla desde un punto de vista universalista, global, dice, y también desde un punto de vista no exclusivo, ¿no? Y con eso él quiere decir que debemos de dejar de fetichizar las elecciones y los partidos políticos, etcétera, y empezar a ver que la democracia es una actitud de vida, es una práctica cotidiana que incluye obviamente las mediaciones institucionales, el respeto que existe por las elecciones, la participación en política, pero sobre todo una práctica vital en la vida cotidiana, nuestra relación con los vecinos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, que es fundamentalmente una relación de reconocimiento inclusiva. Hegel tiene una frase muy bella. Él decía en la fenomenología del espíritu, decía, el yo solamente yo solamente existo porque me estoy siendo representado en ellos. Dice, y eso es un acto de amor. Ahora, yo estudié Hegel aquí en Carleton. Hay mucho hegeliano aquí en Canadá. Y hay una frase muy bonita de él. Dice, the absolute love is the self reflected into the other. El amor absoluto es el yo que está reflejado en el otro. Y por lo tanto, dice él, la ley y el Estado son expresiones de una racionalidad y deben de ser expresiones de un reconocimiento de los otros. Y eso es la representación del amor absoluto. Esto es, tenemos que elaborar políticas de reconocimiento y de amor que son expresiones de un espíritu absoluto para poder construir la democracia. No solamente las elecciones, aunque las elecciones son muy, muy importantes, ¿no? Yo veo, por ejemplo, también veo mi biografía, por ejemplo. Yo vengo de una familia que yo soy el primero que tuvo un doctorado, el primero que tuvo una licenciatura. Hay que decir también, profesor Juan Pon fue mi profesor, de casualidad estamos aquí realmente, fue mi profesor de teoría política. Y yo tuve acceso a la educación, a leer, a escribir y todo esto, a ir a la universidad, porque la universidad era pública en México, era fácil de poder acceder, era cuestión de elegir a dónde ibas y todo. Ahora cada vez más se han restringido esos canales de acceso a la salud, a la educación, etcétera. Entonces estamos en un proceso que Marshall definía un proceso de erosión de la ciudadanía, porque la ciudadanía se apuntala por los derechos sociales y los derechos individuales. No es una cosa abstracta. Realmente yo soy más ciudadano en la medida que mis derechos es posible concretizarlos, ¿no? Es posible hacer los bienes derechos, los bienes jurídicos tutelados, todos los derechos y las libertades, es posible materializarlas en la vida cotidiana, porque existen condiciones sociales que las garantizan. En México se ha erosionado todo esto. El derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la igualdad económica está erosionado, y yo pienso que si queremos construir la democracia, tenemos que continuar el desencanto. Tenemos que seguir siendo críticos, cultivar el desencanto, seguir siendo ciudadanos críticos, pero pero seguir cultivando la participación también, ¿no? Y segundo, generar políticas de reconocimiento, políticas de redistribución de la riqueza. Una sociedad no puede ser, una ciudadanía no puede ser fuerte si no se generan condiciones de igualdad, de reconocimiento, y también pensar epistemológicamente la ciudadanía, no en función de cuántas personas votan o no, sino en función de cómo nos tratamos en la vida cotidiana, qué tanto las élites políticas o los políticos profesionales respetan las decisiones, son obedienciales de la soberanía popular, que es además el fundamento de la democracia. Y eso es lo que yo quería decir para empezar una conversación. Muchísimas gracias, Eloy. Pues como ustedes pueden ver, las pláticas han tenido una amplísima gama de temas que rodean a la democracia, ¿no? El proceso de transición a la democracia, particularmente en México, en relación con el ejercicio de la ciudadanía, ha sido, creo que, el tema central de la mesa de discusión y análisis, pero tomando en cuenta este otro amplio abanico de temas, desde diferentes perspectivas teóricas y tomando como punto central de análisis el concepto político, jurídico y sociológico de ciudadanía. Ustedes han reflexionado sobre los retos y las posibilidades que ofrecen los procesos contemporáneos de transformación democrática, y no solo en México, sino esto también puede ser aplicado en otras partes. Tenemos aquí algunos comentarios. Voy a leer algunos. Está el de María Delia Traverso. Dice: César, buenas tardes. Me interesa que plantees las posibles salidas. Me parece escuchar lo que está pasando en la República de Argentina: queja, reclamo, desencantamiento, temas de salud sin plan, populismo que lleva a encerrarnos y ahogarnos,
Esa sería, yo creo que la primera pregunta para César. Tenemos otras más. Adelante, César. Muchas gracias. A ver, al margen de que me gustaría reaccionar un poco a lo que ha dicho Eloy, Sí. con quien comparto la idea de el desencanto como esta forma de que nos han quitado el velo a los ciudadanos y que nos permite ser más exigentes y además también participar en vías formales de la democracia, como son la que propone la intermediación de los partidos políticos, elecciones, voto y todo eso, y estas vías más desde la sociedad civil, desde la agrupación, desde tomar objetivos que no necesariamente son políticos porque tienen o quieren interactuar con la política, sino que son políticos en el sentido social del tema, que nos generan la convivencia, que nos generan objetivos que tratamos de cumplir organizadamente. Eso es verdad, pero lo cierto es que sabemos desde los estudios de Verba y de Almond que es para el funcionamiento de la democracia estos elementos formales son muy importantes. Una sociedad informada y una sociedad activa. Y en ese sentido, cuando hablamos de que a la ciudadanía se le ha quitado el velo y que no quiere participar porque no está de acuerdo, porque es más exigente, lo que tendríamos que ver es cuáles son los influjos de esa no participación, que en términos electorales se conoce como el abstencionismo. Te abstienes de ir a votar, eso trae un mensaje político, pero también trae elementos a favor y elementos en contra. Es decir, te abstienes y dices, esta clase política es la misma de siempre, no se han oxigenado, sus propuestas son arcaicas, no están vinculados a lo que nosotros pretendemos y en ese sentido no voy a participar. Eso está bien como mensaje social, como mensaje político, pero tiene efectos políticos electorales. Ahora en México se está discutiendo. Frente a esta idea de que hay que abstenerse, pues realmente la abstención al final del día lo que genera en términos electorales es que ayuda a que el partido mayoritario se vuelva todavía más mayoritario. ¿Por qué? Por las fórmulas que tenemos para convertir votos en escaños, de tal suerte que hay que tener en cuenta ese tipo de derivaciones. En relación a la pregunta, que es bien interesante, a ver, yo creo que la ruta la trazó el INE hace 4 años, cuando impulsó su estrategia de educación cívica, que ha sido muy relevante, se llama la Encívica. Y me parece que los objetivos, nada más al señalarlos, queda claro que están bien trazados porque su diagnóstico es muy preciso. Participaron en su confección muchos académicos de distintas disciplinas para lograr este documento que me parece que es clave en la ruta que marca. Es un documento, repito, de hace 4 años. Uno, construir ciudadanía con todo lo que eso significa en términos de derechos, libertades, acceso, participación y demás. 2, fomentar la pluralidad informativa y las vías de acceso a la información. Es decir, se trata de que la gente se movilice a partir de que esté informada para que pueda emitir para quien pueda involucrarse en los asuntos públicos de una manera informada, de una manera genuina, de una manera muy comprometida a partir de esta apertura de canales de información. 3, que tiene que ver también con la polarización que ahorita estamos viviendo. Ojo, ya se anticipaba hace 4 años, rescatar el valor del diálogo en todos los niveles, como un catalizador de posiciones encontradas para lograr posiciones comunes y con todo lo que eso significa para la democracia. Es decir, de alguna manera el diálogo sacrifica posiciones extremas para encontrar posiciones compartidas. Y el cuarto elemento es incentivar la exigencia ciudadana hacia la clase política y hacia sus gobernantes, que quiere ver que esto tiene un punto de contacto con lo que decía Eloy, es decir, probablemente el desencanto tenga que ver porque la ciudadanía ahora es más exigente. Bueno, eso en una democracia hay que seguir profundizando, hay que seguirlo incentivando. Exigencia hacia la clase política para que nos cambien a veces el menú de opciones, para que los partidos se oxigenen, para que oxigenen sus propuestas, todo eso, pero también hacia la clase gobernante, porque lo que decía Eloy tiene mucho sentido. Es decir, hay
un gran desencanto ahorita en el país porque se buscaba una transformación, pero cuando se ve que han quitado programas sociales, que han limitado derechos, que no le invierten a cuestiones esenciales de sanidad como la compra de medicamentos, todo eso, claro que la gente dice, bueno, pues ¿qué está pasando? Porque en campaña nos prometieron algo distinto. Entonces, como conclusión, yo creo que retomar esta clave de navegación de la encívica es muy importante hacia futuro en nuestro país. Muchas gracias. La pregunta se la habían hecho a César, pero no sé si Juan, Pom o Eloy Rivas quieran hacer algún otro comentario sobre esto. Si no es así, le doy la palabra a Jerjes Loaiza, que va a hacer una pregunta. Sí, hay algunas preguntas aquí, comentarios, los leo rápidamente para que todos puedan ver las cosas que han planteado, los participantes me refiero. Lamentablemente los medios y los grupos contrarios al presidencialismo presente tampoco contribuyen para fomentar la unidad nacional. Todo se comienza a reducir a localismos en cuanto a las preferencias electorales, pero parece justamente que no hay algo básico para contribuir a una ciudadanía plena, la educación cívica. Otro señala que queja, reclamo, desencantamiento, tema de salud sin plan, populismo lleva a encerrarnos y a ahogarnos. También se señala para Juan que en la República Argentina los padres organizados de muchas localidades en el país, sobre todo la provincia de Buenos Aires, reclaman por las clases presenciales. Hace 16 meses que no hay clases en el espacio público escolar. Uno de los ejes es el partidismo ni la partidización. Otro comenta que es un fenómeno muy interesante que está ocurriendo hoy como sociedad civil han logrado poner en agenda de educación. Para César tengo una pregunta, ya de una manera personal rápidamente. México se convierte en un paradigma de una democracia que existe con desapariciones, muertes y violencia. Se piensa por ello que la democracia no tiene lugar en América Latina, pues se convierte en una coartada para seguir democratizando a la latinoamericana. Y si esto no es así, ¿cómo rescatar la democracia? Para Juan, el reencantamiento es una categoría post-weberiana, como se dijo, que ayuda a identificarnos afectivamente con determinados paradigmas. Podemos llegar a identificarnos con un proceso que no ha tenido lugar en los países latinoamericanos. Y para Eloy, ¿qué paradigmas puedo imaginar o pensar para la democratización? Lo que más alcanzamos son modelos ajenos o del norte, donde el contrato social ha llegado a establecerse mucho más que en los países del sur. Se trata de alcanzar un techo erradicado de nuestro proceso histórico y, además, si entendemos la democracia como una práctica ampliada y de reconocimiento, entonces, ¿cómo deconstruir y reconstruir el término de las prácticas cotidianas y de las familias y ámbitos privados? Ello se vuelve muy difícil. Eso sería todo. Gracias. Gracias. Pues Bien. está a tu consideración, queridos invitados. Sí, yo, si me permite, Alicia, Juan, y si me por permite, favor. Eloy y César. Bueno, alcancé nada más a retomar algunas de las preguntas, no las pude notar todas, pero voy a tratar de usar 2 minutos para hacer una idea general y que aborde algunas respuestas sobre estas preguntas. A ver, cuando se habla de desencanto en América Latina, me voy a atrever a decirlo así, pero específicamente en México, estamos utilizando un instrumento. Es un instrumento, ¿sí? Para poder acercarnos a objetos de estudio, ¿sí? En este caso, la mesa que nos convoca es características de una ciudadanía, ¿sí? Desde aquí se abona a una idea a una serie de características enmarcadas en una idea de desencanto que, por supuesto, bajo esta perspectiva que bien cita Eloy, weberiana, se podría visualizar también desde esa cara, decir, bueno, pero hay reencantamiento. Sucede en el amor, ¿no? Sucede en las relaciones de pareja, ¿no? Te desencantas y luego te vuelves a encantar. Pero el tema es, creo que va más allá, ¿no? El tema es que cuando hablamos de desencanto, para un país como México, estamos hablando de una idea de largo alcance. Porque si hacemos un poquito de historia y vemos en qué momentos coyunturales el ciudadano y la ciudadana mexicana ha estado encantado, deslumbrado, ¿sí? Ahí, si me permiten, y no soy seguidor de estos gobiernos, ¿no? Yo es más, me identifico como apartidista, pero cuando se habla de las 3, 4 transformaciones,
yo le veo sentido, nada más a la sentido de, hay una transformación que fue cuando nos independizamos de los españoles, hay otra transformación cuando se separó la iglesia del Estado, hay otra gran transformación justo cuando se da la Revolución Mexicana, y bueno, esto que está hoy, pues será tema de otra mesa, ¿no? En el otro año, en otro congreso. Pero yo me he venido preguntando, ¿en qué momento hemos tenido ese reencantamiento? Justo las alternancias políticas quizá lo generaron ese decir, vienen buenas cosas, pero después esta idea de largo alcance se volvió a construir, se volvió a definir ese desencanto de tal manera que hay que explorar, bueno, si estamos desencantados, ¿qué es lo que explica ese desencantamiento? Yo siempre he pensado que para eso son las investigaciones, porque si a mí me sale un resultado que tiene que ver con que hay desconfianza en los partidos políticos, bueno, habría que trabajar en construir esa confianza en los partidos políticos, que ha sido una tarea de largo alcance. Por eso digo, la idea de desencanto es porque no se ha logrado hasta este momento volver, ¿no? o construir o tejer un mecanismo para poder decir, vaya, tenemos partidos políticos consolidados, tenemos un sistema de partidos que no sucede. Si sacamos, como bien dice Eloy, este tema hacia la cuestión cotidiana, donde yo coincido bastante, por supuesto, uno puede estudiar desencanto, pero ser muy optimista, ¿no? Soy optimista con mis hijos, con mi familia, por supuesto, ¿no? Y ahí estoy tejiendo. Pero resulta que también en el espacio micro te encuentras con desencantos con el vecino, porque te estaciona el coche enfrente de tu coche, donde tú pones tu bicicleta o tu coche, etcétera. Te desencantas con la profesora o el profesor que atiende a tus hijos porque no asiste a la clase o porque pasó. Entonces, digamos, es parte de nuestra forma de vida, y creo que lamentablemente, con esto voy terminando, lamentablemente no tenemos en América Latina, no tenemos en México todavía mecanismos que puedan redireccionar, al menos mecanismos en práctica, porque bien señalaba César Astudillo esta parte de la encívica, ¿no? Que yo la estudié en su momento y me gustó, porque es todo un modelo, efectivamente, que si se aplicara y si realmente pudiéramos tener un buenos resultados sobre construcción de ciudadanía o sobre ciudadanos. Lo que yo digo, quiero terminar, decía, lo que no tenemos son mecanismos, pero quizá una de las soluciones, con eso termino, sea que tengamos que retomar este viejo argumento trillado de estas nuevas generaciones, de estos nuevos chicos, de poderlos informar. Por eso jugamos ese papel tan importante en las aulas, que a veces yo veo profesoras y profesores a nivel licenciatura acá en Sonora, que es puro saloneo, que es puro discurso, que no hay una clase preparada, ¿sí? Porque ese es el espacio donde yo veo, ¿sí? En nivel medio superior o en nivel secundaria, para el caso de México, donde puedes empezar a aplicar esa idea de construcción de ciudadanía. Alguien dijo hace muchos años, yo me topé con ese enfrentamiento eran incluso consejeros electorales. No, es que, ¿por qué vamos a trabajar un proyecto de construcción de ciudadanía? La ciudadanía ya está construida, decía esa persona. Entonces todo eso se me queda a mí como, claro, hay una construcción de ciudadanía, pero si a mí, que yo nací a fines de los 60, casi en el 70, vemos nuestras trayectorias y puedo decirme, bueno, lo que pasa es que, como dijo Eloy, muchos venimos de familias de las cuales la universidad pública fue una salvación, porque no había de otra, y la única universidad que estaba cerca de donde tú vivías. Entonces, eso te provee de ciertas herramientas para ir monitoreando, porque a lo mejor hay gente que está desencantada y no lo sabe. No lo sabe, ¿sí? Es decir, no, digamos, de lo que vive, pues. A lo mejor tiene problemas, vive asediado y lo ve como algo normalizado. Y hasta ahí se queda. ¿Por qué razón? Porque entonces sí hay que generar o dar esa vitalidad, esos instrumentos
a estas nuevas generaciones para poder al menos pensar y razonar sobre las decisiones que tomen cada uno de ellos. ¿Sí? Muchas gracias, Juan. Eloy. Claro, sí, muchas gracias. No, yo quiero decir algo, no fue la intención para nada decir que estoy en desacuerdo, por ejemplo, con sus puntos de vista, ¿no? Lo que yo quiero, era una hipótesis lo que yo quería plantear, ¿no? Un poquito de provocación también. Yo no, a lo mejor tal vez estamos asistiendo a lo que Juan Pom ahora define como un desencantamiento con viejas prácticas de la política, un desencantamiento de un aparato institucional que la gente no reconoce, que reconoce como ajeno, ¿no? Como una cosa que no va a representarlo. Y tal vez lo que estamos viendo es un reencantamiento, como tú bien definías en la metáfora de la familia, de la pareja, un reencantamiento con otra forma de política, incluyendo la política de mediaciones institucionales. Ahorita estaba buscando datos, no le gustan los datos. En las últimas elecciones que hubo 10 millones más de jóvenes que votaron, por ejemplo, por AMLO, cosa que no pasaba en el pasado. Entonces, eso habla también de un reencantamiento. La gente sigue participando en política. Pero para mí eso era una hipótesis, obviamente. Yo creo que el desencantamiento de los viejos esquemas antidemocráticos que prevalecieron en México por casi un siglo se debe precisamente a que yo ya mencioné, yo aprendí de política, o lo poquito que sé de política, en una clase de una universidad pública, viendo la televisión, saliendo personas intelectuales en la televisión, Carlos Monsiváis hablando de los déficits de la democracia, ahora leyendo los trabajos que ha hecho, por ejemplo, los trabajos de Juan Pom en relación con la democracia en México. Yo estuve leyéndolo cuando lo refirió, me puse a leer esos trabajos, son extraordinarios. Es decir, nos abren nuevas posibilidades de pensar cómo estamos, cómo somos ahora. Nos abre la posibilidad de cultivar la razón, la racionalidad, y la racionalidad siempre es crítica. Y entonces tal vez lo que estamos asistiendo es una transformación, formas de desencantamiento de un viejo régimen y encantamiento con otro. El asunto aquí que yo quería definir es que hay condiciones estructurales que impiden el florecimiento de la democracia, el florecimiento de la democracia en la vida cotidiana y a nivel institucional, y que esos no hemos discutido mucho y tiene que ver con los procesos de desigualdad tan tremenda que existen en México. 40% de las personas no tienen qué comer en México. ¿Cómo van a tener interés en leer a Platón y a Rousseau y a Casanova o leer los estudios fascinantes que hace César Astudillo y Juan Pom? Realmente es difícil en esas condiciones. Y entonces esos procesos, esas estructuras de desigualdad previenen a las personas de participar en la democracia y del desarrollo del interés por el bien común. La bondad solamente se puede cultivar en condiciones donde estamos más o menos satisfechos en nuestra vida. Estamos siendo reconocidos, tenemos alimento en nuestra casa, etc. Entonces, yo creo que esos elementos sociológicos, antropológicos que tienen que ver con la democracia, es una cosa que también teníamos que cultivar y que discutir. Yo he aprendido mucho. Yo fui oficial de Derechos Humanos en México por 8 años, la Comisión de Derechos Humanos, trabajaba con puros abogados, aprendí derecho con ellos. Y siempre me encanta entender la sociedad a partir de esas estructuras legales y todo esto, pero también hay estructuras sociales, formas de pensamiento, hay ideologías que previenen el respeto del Estado de Derecho o la consolidación del mismo, el reconocimiento de los derechos de los otros, y eso es lo que yo quería decir, que es necesario que analicemos un poco más para ver cómo, de qué manera el conocimiento que uno produce o que discute en los textos, en las investigaciones que hacemos, podían abonar al cultivo de la racionalidad y de la subjetividad necesaria para vivir en una sociedad democrática, ¿no? Eso es lo que quería decir. Muchísimas gracias, Eloy. Y lamentablemente se nos ha terminado el tiempo de la mesa, pero para seguir en este debate nos ha mandado al chat Orlando Pérez el link que nos permitiría entrar en lo que se llama la happy hour para seguir con el debate. Ahí lo pueden ver ustedes en el chat, el link, que prácticamente es dentro de un ratito más. Y me resta solamente darles las gracias a nombre de este simposio
Ha sido muy esclarecedora la mesa y desearles a todos muy buena tarde y muchas gracias a quienes nos han seguido en este conversatorio. Muchísimas gracias.